Jamendo.com. Excel Intermedio, tutorial número 48, funciones anidadas, parte 3. Tenemos una situación donde nos presentan una curve y de esta curve tenemos que extraer el sexo de la persona, ya sea hombre o mujer, la entidad, es decir, el lugar donde nació, como en este caso la persona nació en el Distrito Federal, y la edad de la persona. Las dos primeras partes son muy sencillas, son con la función extrae o en su defecto con la función med. Extrae el texto, es la curve obviamente, la posición inicial es el lugar que ocupa la H, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el número de caracteres es el número de caracteres que tiene en este caso lo que representa el sexo, que sería la H, es decir, un carácter nada más. Ingreso la información y obtuvimos H, que sería hombre. Ahora veamos qué ocurre con entidad. Con entidad sería lo mismo, solo que ahora la posición sería la posición 12, porque es la siguiente posición después de sexo. Entonces le digo igual, extrae, hago clic en el texto, la posición inicial dijimos que era 12 y los caracteres que representan a la entidad son 2, en este caso es D y F, entonces 2, ingreso la información y ya obtuvimos el sexo, H y la entidad Distrito Federal. El problema es la edad porque no nos da la opción de desglosar la fórmula, es decir, nos pide la fórmula en una sola expresión. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo haríamos si desglosáramos la fórmula. Primero tendríamos que obtener el día, el mes y el año. Vamos a hacerlo. Digo, igual, extrae, el texto sería la curve, la posición inicial es la que ocupa el día, que en este caso es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, ingreso la información y ya obtuvimos el 08. Ahora vamos a obtener el mes, que sería el 04, y que por obviedad ocupa la posición 7. Le digo igual, extrae el texto, 7, 2. Ingreso la información y tengo el 04. Ahora vamos a obtener el año. Igual, extrae el texto, es la curve, la posición inicial es la 5, 2. Contemos, el año sería 1, 2, 3, 4 y 5 es el primer número. Ingreso la información, bueno, y el 02 representa los dos dígitos del año. Ingreso la información y ya tengo que la persona nació el 08 del 04 del 63. Ahora vamos a obtener su fecha de nacimiento. Recordemos, antes de que hagamos la fecha de nacimiento, si la tuviéramos que escribir, escribiríamos 8 diagonal 04 diagonal 1963. Ingresamos la información y esta información recordemos que se puede cambiar a general, es decir, se puede volver número, también se puede volver fecha larga o fecha corta. Bueno, antes de que lo hagamos, ya vimos cómo funciona una fecha. Ahora lo que vamos a hacer es concatenar el 08 con el 04 con el 63. Escribo igual, concatenar el 08, el 04, es decir, la referencia, y el 63. Ingreso la información y para que se represente como fecha nos falta la diagonal, entonces vamos a poner la diagonal entre cada una de las referencias. Escribo comillas, diagonal, comillas, coma, y hago lo mismo entre D y E, comillas, diagonal, comillas, coma, e ingreso la información. Bien, como ya se ve como fecha, lo podría convertir este número en general. Me ubico en la parte superior de números y lo convierto a general y debería verse como número, pero no es así. Esto se debe a que Excel obtuvo estos valores
de una cadena de texto, es decir, que piensa que son texto. Pero además, como los concatenamos, pues doblemente Excel piensa que es un texto, no lo considera un número. Por lo tanto, es necesario convertir este texto en un número. ¿Cómo lo hacemos? Con la función valor. La vamos a aplicar después del igual. Cerramos el paréntesis al final. Y lo que le estoy diciendo es que toda esta expresión se convierta en un valor numérico. Ingresa la información y observemos que, como ya lo habíamos dejado en general, se nos muestra ahora como un número. Lo voy a convertir a fecha corta, ya se ve como fecha corta, ahora lo voy a convertir a fecha larga y ya nos sale un día de la semana, el lunes 8 de abril. Es decir que este texto ya se convirtió en número. Bueno, ahora vamos a dejarlo en fecha corta y ahora vamos a calcular los días vividos. Los días vividos son igual a la función hoy, es decir, para la fecha de hoy, porque obviamente lo que requerimos son los días vividos al día de hoy. Entonces los días vividos son la función hoy menos la fecha en la que nació esta persona. Ingreso la información y ahorita me lo muestra como fecha, pero lo puedo cambiar a general y ahora ya tengo que la persona ha vivido 20.583 días. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora, la edad en número entero. Vamos a dividir estos 20.583 entre 365.25. Le digo igual a los días vividos entre 365.25. Estos punto 25, recordemos que representa la cuarta parte de un día. ¿Y qué es lo que dura un año? Dura 365 días con una cuarta parte o con 6 horas, como se quiera pensar. Y por eso cada 4 años se agrega un día en el mes de febrero. Ingreso la información y me da 56.35. Ahora, convierto a entero esta expresión. Después del igual, escribo la función entero. Cierro paréntesis al final y la persona tiene 56 años. Pero todo esto que escribimos en este momento lo debemos expresar en una sola línea. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente siguiendo este orden. Lo primero que vamos a hacer es extraer el día. Escribo igual, extrae. El texto es la curve. La posición inicial la vimos que era la 9. Y queremos 2 caracteres. Ingreso la información y bueno, ya avancé obteniendo el 8. El problema es que no puedo tan fácilmente obtener el 4. Tengo 2 opciones. Una, puedo concatenar o bien puedo utilizar el conector y en inglés, que sería este carácter y que me indica que estoy concatenando una expresión con otra expresión. Sin embargo, lo vamos a hacer con la función concatenar. Es decir, me voy al siguiente paso, a pesar de que no he terminado estos, porque necesito agregar toda esta expresión con las otras expresiones. Entonces, escribo la función concatenar, coma, y ahora voy a extraer el mes. Extrae de esta expresión, coma, 7,2, cierro paréntesis, ya extraje el mes. Si quiero verificar si mi función está sirviendo, ingreso y aquí tengo 0804. Alineo a la izquierda con la finalidad de que no perdamos esta parte y de que mi fórmula se extienda hacia la derecha. Ahora vamos a concatenar el año. Obviamente no de abajo, sino siempre voy a tener que trabajar con la curva de arriba. Elimino el paréntesis, coma, vuelvo a extraer de la curva la posición 5, 2 caracteres. Cierro paréntesis y nuevamente cierro paréntesis, ingreso la información y ahora ya tengo algo muy parecido a fecha de nacimiento, 08 del 04 del 63. ¿Qué me falta? La diagonal. Vamos a agregarla antes de cada extrae, excepto en el primero. Comillas, diagonal, comillas, coma. Lo mismo hago en el siguiente extrae, comillas, diagonal, comillas, coma. Ingreso la información
y ya tengo la información muy parecida a la fecha de nacimiento, pero me falta ponerle la función valor. La agrego antes de concatenar y cierro paréntesis al final. Ingreso la información y bueno, apenas he obtenido la fecha de nacimiento, vamos a convertirlo a fecha larga para que veamos si es la fecha de nacimiento. Efectivamente es la fecha de nacimiento, lunes 8 de abril de 1963. Bien, ahora ya tenemos la edad. La siguiente parte que hicimos fue calcular los días vividos. Entonces vamos a calcularlos con la función hoy al inicio. Sería hoy menos toda esta expresión que representa la fecha de nacimiento. Ingreso la información, convierto a general y estos son los días que esta persona ha vivido. 20.583, que es lo mismo que tenemos en esta parte de abajo. Ahora vamos a convertir todo esto que son los días que la persona ha vivido, lo vamos a convertir en años. ¿Cómo? Dividiendo entre 365. Abro paréntesis al principio, lo cierro al final y divido entre 365.25. Ingreso la información y ya tengo que la persona ha vivido 56.35. Ahora convertimos en entero. Para convertir en entero escribo la función entero y hay algo que debemos observar. Hay un paréntesis inicial. Entonces cuando escribimos la función entero y cuando decidimos hacer un doble clic, suele pasar que vemos ese paréntesis que ya estaba y pensamos que ya no es necesario abrir otro paréntesis. Sin embargo, recordemos que cada función debe abrir un paréntesis. En este caso entero no ha abierto su paréntesis, por lo que es importante que si lo abramos, abro el paréntesis y lo cierro al final. Ingreso la información y ya tengo que la persona ha vivido 56 años. Ahora sí puedo centrar y observemos que toda esta parte ya no fue necesaria. Más que para darle seguimiento, pero si tenemos practicado este seguimiento o si lo vamos haciendo poco a poquito, no tendremos ningún problema. Con esto terminamos nuestro tutorial número 48 de Excel intermedio, funciones anidadas, parte 3.